Dios los bendiga a todos. Los saludo en el nombre de Jesús. En esta noche, a los que están conectados en Facebook y en Zoom, gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos concede de alabar su bendito nombre. Vamos a cantar un coro muy bonito, clásico. Y si usted, hermano querido, no se lo sabe o no lo recuerda de pronto, en la repetición de esta transmisión, lo puede volver a escuchar para recordarlo o aprenderlo. Amén. Se llama El nombre de Jesús es dulce y dice así. Gloria a Dios. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza ya no va conmigo porque Jesucristo ya me la quitó. Iré a la tristeza afuera porque para el cielo con Jesús me voy. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza ya no va conmigo porque Jesucristo ya me la quitó. Diré a la tristeza afuera porque para el cielo con Jesús me voy. Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza ya no va conmigo porque Jesucristo ya me la quitó. Iré a la tristeza afuera porque para el cielo con Jesús me voy. Mirad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Mirad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Mirad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Mirad, bendecida Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Y decidle que solo Él es fiel. Y decidle que solo Él es fiel. Este culto va a estar maravilloso porque Dios va a derramar de su poder. Este culto va a estar maravilloso porque Dios va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama de tu Espíritu, Señor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama de tu Espíritu, Señor. Este culto va a estar maravilloso porque Dios va a derramar de su poder. Este culto va a estar maravilloso porque Dios va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama de tu Espíritu,
Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, derrama de tu Espíritu, Señor. Los salvados cantan y se alegran ya. El Señor del cielo dice desde allá, que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas porque salvo ya. Que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas porque salvo ya. Cantemos, cantemos, cantemos a Dios, al Señor del cielo démosle honor. Derramó su sangre, dio su vida entera y nos ha librado de condenación. Derramó su sangre, dio su vida entera y nos ha librado de condenación. Los salvados cantan y se alegran ya. El Señor del cielo dice desde allá, que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas porque salvo ya. Que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas porque salvo ya. Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí. Aleluya, 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 Él es bueno para mí. Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí. Aleluya, 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 Él es bueno para mí. Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida. Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida. Y todo es posible si puedes creer. 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida. Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida. Y todo es posible si puedes creer. 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Y se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Amén. Bien, hermanos, ya después de darles estos comentarios, quiero participarles de la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el capítulo 32, donde encontramos unas palabras de David, unas palabras muy lindas, y dice el Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo corazón no hay engaño, o espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará a él. Bienaventurado el varón o el hombre a quien Dios no culpa de pecado. Yo quiero en esta ocasión, entonces, participarles de esta enseñanza de la palabra del Señor acerca del arrepentimiento. Ahora 8 días estuvimos hablando de este arrepentimiento y
estuvimos hablando acerca del falso arrepentimiento y pusimos algunos ejemplos como el falso arrepentimiento de Faraón, el falso arrepentimiento de Saúl, el falso arrepentimiento del rey Nabucodonosor, el falso arrepentimiento de Judas, como también ejemplos de verdaderos arrepentimientos como el caso de David, el caso de Pedro también, y la humildad en el arrepentimiento expresado por el ladrón que se convirtió estando colgado en la cruz. De manera que estos ejemplos son muy bonitos, ya que lo que decíamos acerca del arrepentimiento, que una definición de él es sentir dolor de haber ofendido a Dios, dolor en el alma, dolor en el corazón, y que también esto significaría un cambio de vida, un cambio de pensamiento, y tenemos algunas características de lo que es el arrepentimiento. Tenemos, en primer lugar, que el verdadero arrepentimiento afecta la mentalidad del hombre, y aquí tenemos unas palabras dichas por el Señor Jesucristo. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Mateo capítulo 21, verso 19. En primer lugar, el poder de las palabras salidas de la boca del Señor. Encontró una higuera, ellos querían saciar su hambre, querían comer algo de la higuera, no encontraron fruto, y al no encontrar fruto, el Señor maldijo la higuera, de tal manera que al otro día la higuera estaba totalmente seca, se murió. Esto es, nótese el cambio de un día para otro, el efecto de la palabra de Dios de un día, de un atardecer al amanecer. Cuando anochece, la higuera está frondosa, está bonita, está hermosa, pero la palabra de Dios penetró hasta la raíz de tal manera que al otro día la higuera ya estaba seca, ya no existía. Hubo un cambio total, hubo una muerte en este árbol. Y eso es precisamente lo que hace la palabra de Dios a través del arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios entra hasta el cimiento del corazón del hombre, produciendo un efecto extraordinario en su vida que mata el pecado. El arrepentimiento cambia al hombre por completo. El cambio y transformación incluye la mentalidad del hombre. Y aquí tenemos otro pasaje que está en Lucas capítulo 15, verso 17 y verso 18. Y note lo que dice. Volviendo en sí, hablando del hijo pródigo, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él salió del hogar con su herencia, salió con la cabeza en alto, seguramente montado en un brioso corcel, lleno de mucho optimismo y de orgullo, se lanzó a buscar la vanagloria de la vida y malgastó todos sus bienes en los placeres. Todo parecía sonreírle porque él no conocía el sufrimiento, solamente la diversión. Pero de un momento a otro, todo cambió para él porque se le agotó el dinero, y al agotarse el dinero, se acabó la alegría, se acabó el placer, se acabaron los amigos, se acabó todo. Vino la ruina de tal manera que le tocó ir
a trabajar algo que nunca había hecho y le tocó apacentar unos cerdos. Y estando en esa condición deprimente, de angustia, de soledad, de pobreza, de hambre, vino la reflexión. Vino ese cambio de pensar. Ahora ya no estaba pensando en las glorias, en las fiestas, en todo aquello que venía haciendo. Ahora su pensamiento era diferente. Ahora tenía él que humillarse para regresar a casa. Y esa es la parte, la humillación esencial. El reconocimiento de que había hecho algo muy malo. Y ahora él toma la decisión de regresar. Arrepentirse es una cosa, convertirse es otra, que ese será otro tema para otra ocasión. Volviendo en sí, me llama mucho esa parte. Es como el hombre que comienza a beber o fuma alguna porción de marihuana o consume cocaína y es sometido a los efectos, y en medio de los efectos él hace cosas terribles. Él puede matar a alguien, puede ofender terriblemente a otra persona, maltratar a otra persona y ser llevado a la cárcel y no darse por entendido. Y cuando ya le pasan los efectos de la droga, entonces vuelve en sí. Entonces se pregunta, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué pasó? Porque estoy aquí en la cárcel. Volviendo en sí, porque es que el pecado embrutece, el pecado enceguece la persona, no puede oír, no entiende, no razona. El pecado arruina totalmente los sentidos espirituales y físicos de la persona. Por eso, cuando se vuelve en sí a esa reacción, uno puede tener ese cambio de pensamiento. El arrepentimiento es la muerte efectiva del pecado. Es el momento cuando Dios hace el milagro a través de su palabra por obra del Espíritu Santo de matar los efectos que trae el pecado que consume al ser humano. Es la muerte a sí mismo hacia las cosas del mundo. Recordemos que el mundo está bajo la autoridad, sobre la potestad de Satanás. Él es el que dirige todas las cosas. Por eso el mundo está en un estado de anarquía. Por eso tenemos el feminicidio, tenemos el infanticidio, tenemos el homicidio, tenemos los atracadores, tenemos el consumo de drogas, consumo de alcohol, tenemos la prostitución, tenemos la violencia intrafamiliar, tenemos los violadores, tenemos toda clase de males en este mundo y como si fuera poco, huelgas, protestas, guerras, y violencia por toda parte, porque esa es la naturaleza del pecado: destruir, acabar con todo lo que encuentra a su paso. Esclaviza al hombre de tal manera que aunque él quiera salir de ese estado, no puede hacerlo. Necesita para poder salir de ese estado, pasar por un periodo de reconocimiento, de reflexión, y eso trae un sufrimiento. Entonces, la muerte siempre trae a sí misma sufrimiento. Del mismo modo, es necesario que el hombre sufra mucha agonía mientras muere al mundo, al pecado y a la carne. Y aquí entramos en una parte muy importante que tiene que ver con el asunto del nuevo nacimiento. Recordemos, el pecado produce muerte, esclaviza. El pecado embrutece a la persona, la enceguece. Por lo tanto, es necesario despojarse, liberarse, romper las ataduras que ligan al hombre con el pecado. Y esa transición de lo malo a lo bueno, esa etapa se llama arrepentimiento. De esto habló
el Señor Jesús para ilustrar el caso acerca del nuevo nacimiento. El verdadero nacimiento tiene que ver con el verdadero arrepentimiento, hablando de dolor. El arrepentimiento es semejante al alumbramiento de una criatura cuando ésta llega al mundo. En primer lugar, tiene la etapa de la gestación hasta llegar al tiempo del nacimiento, y durante ese tiempo produce mucha incomodidad en la persona. Cuando la persona escucha la palabra de Dios y ésta queda sembrada, el ser humano entra en esa etapa de gestación, que la palabra se sembró allí y comienza a trabajar, y ya comienza a producirle esa incomodidad dentro de su ser, y comienza a notar que hay muchas cosas que son malas, cosas que debe dejar, y él está buscando los medios, las maneras de liberarse de esa situación, hasta que llega el momento del alumbramiento. En el alumbramiento hay dolor. En todo nacimiento hay dolor. Así sea que el nacimiento sea natural o si es por cesárea, igual, porque queda el dolor después de la cirugía. Hay un dolor en la madre, pero después hay alegría por causa del recién llegado al seno de la familia. Igual pasa en la iglesia. Hay fiesta también en el cielo por un pecador que se arrepiente, y hay mucha alegría en nuestro medio, en la congregación, cuando un amigo, un pariente, un familiar cercano o lejano se entrega al Señor. Nosotros nos alegramos mucho cuando las personas aceptan a Jesús como su Salvador personal. Entonces, esta parte que tiene que ver con el dolor que estoy tratando de ilustrar para que podamos entender lo que es un verdadero arrepentimiento, porque es que la gente se nos está colando, porque esos arrepentimientos no es lo que se espera, no es el resultado del trabajo de Dios, sino más bien algo como un conformismo, como un formalismo, una actitud religiosa, sin ese pesar de haber ofendido a Dios, sin un anhelo profundo de ser salvo, de huir de la condenación eterna, sino más bien como por entrar en la moda, por entrar en el grupo de los jóvenes o en el grupo de la iglesia, pero no porque haya realmente esa transformación, esa nueva vida que exige Dios en la persona para que pueda disfrutar de la promesa de la vida eterna. Para ello, es bueno ilustrar más este asunto y conocer lo que es en sí el pecado. ¿Qué es lo que nos lleva a un verdadero arrepentimiento? Lo único que nos puede llevar a un verdadero arrepentimiento es tener el conocimiento real de lo que es el pecado, porque hasta ahora hemos visto los efectos que están por fuera. Nosotros vemos, oímos, todo lo que se ve, todo lo que se oye prácticamente son resultados de una mala vida. La gente no quiere oír a Dios, la gente blasfema, la gente mantiene emocionalmente irritada, mantiene deseosa de hacer el mal, engaña, miente, peleas, bueno, busca de todas maneras cómo protestar, cómo entrar en un estado de anarquía, de llevarle la contraria a las leyes, en fin, todo eso tiene que ver. Para estudiar un poco esto, hablamos de la armatiología, que es lo que nos habla del pecado, del griego amartía, pecado o transgresión. Esta ciencia es parte de la teología sistemática y estudia todo lo relacionado con el pecado, su origen, su naturaleza y sus consecuencias. El pecado es el más triste fenómeno en la simiente humana. Oiga, no es el COVID, no es la peste negra, no es la gripe asiática, no.
es lo que el hombre tiene internamente en el corazón, porque eso sí lo está matando. Esa enfermedad que tiene internamente el ser humano es lo que lo está acabando, es lo que está destruyendo todo, no solamente al ser humano, sino a todo el sistema ecológico, todo lo está acabando. Entonces es una enfermedad y sus consecuencias. El pecado, entonces, es el más triste fenómeno de la simiente humana. Este flagelo tiene hasta el día de hoy dominio sobre esta. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo que sea bueno. El significado de la palabra hebrea y griega revelan la verdadera naturaleza del pecado en sus múltiples manifestaciones. Pecado significa transgresión o el traspaso de la ley. La ley que trata, o más bien pone límite entre lo bueno y lo malo, lo divino y lo que no lo es. Es iniquidad, un acto inherentemente malo, un error, es separación de lo bueno, es un desorden, es un estado de anarquía espiritual, es incredulidad en el corazón. Y esto es un insulto a la veracidad de Dios, un insulto a la majestad de Dios, quien ha hecho tantas cosas tan específicas para nosotros. Entendemos un poquito más acerca de esto cuando miramos lo que dice el Antiguo Testamento acerca de lo que es el pecado en sí, y lo que usted puede analizar allí en la pantalla, que lo puede tomar para que lo siga analizando, para que siga ahondando en el estudio de la palabra de Dios, lo que dice el Antiguo Testamento acerca de lo que es el pecado. Varias palabras del griego, digo del hebreo, como chata, que quiere decir errar al blanco, que aparece 522 veces esta palabra. Tenemos la otra que es rasá, que significa romper o arruinar. Nótese lo que dice acerca del pecado. Todo lo rompe, todo lo acaba. Por eso es que los matrimonios no duran. Por eso es que las amistades se acaban. Las buenas relaciones no duran. Las sociedades también se desintegran. Y esta palabra aparece 444 veces. Fasá, que quiere decir rebelarse o transgredir, hacer lo malo. Desde que el niño comienza a tener su edad, digamos, su añito, aún menos, ya manifiesta la ira, la inconformidad, ya se le nota que hay una inclinación a lo malo. Y cuando va creciendo, él ya comienza a mentir, él ya comienza a hacer daños, a pelear con los niños, en fin, se vuelve egoísta, se vuelve grosero, que le quiere pegar hasta la mamá. Un niño. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado está allí y se va manifestando poco a poco. Aún, iniquidad sin ley. Toa o sagab, que significa descarriarse. Esto ya es apartarse de la verdad, dejar la verdad para irse en por de lo que no es. Esto es desubicarse, salirse del camino, salirse del espacio de seguridad. Azán, culpabilidad. Sagad, división del camino, desviación del camino correcto. Hamad, un mal hecho a otros. También significa perversión o trastorno deliberado. Puede ser trastorno mental, porque ¿en qué mente cabe, por ejemplo, que alguien tome a un ser humano y lo corte en pedacitos y luego lo empaque en una caja o lo empaque en una bolsa? Esa persona está trastornada. ¿En qué cabeza cabe que un padre mata a su esposa y luego mata a sus hijos y luego él también intenta suicidarse? Eso es un trastorno deliberado. Esos son consecuencias precisamente del pecado. Tenemos la otra parte en el Nuevo Testamento que ya es del griego. Cacos, un mal moral. Dios mío bendito, esto sí que está grave. El asunto moral. La moral se ha perdido en el ser humano. Ya no hay esos cimientos morales en la familia, en los niños, ya no lo hay. Las cosas se hacen y todo parece bueno.
Acebes, apostasía o impiedad. Enochos, culpable de pecado. Adequía, injusto, injusticia. Anomos, iniquidad sin ley. Parabates, transgresión. Toma, ofender, agredir. Hipocrisis, aparentar, hipocresía. Se colocan una máscara y delante de uno sonríen y por detrás le pegan la puñalada. Eso es muy natural en el ser humano. Tenemos palmeo, extraviarse, perderse, caquea, pognería, depravación moral, nuevamente, pero le añade la parte espiritual, una desviación, hechicería, adivinación, espiritismo y todo esto que tiene que ver con el culto a los muertos. Todo eso es una depravación moral. Enojos, culpable en todo. Ofeilema, deuda sin saldar. Todo esto señala las características y la naturaleza del pecado. Es una enfermedad terrible, pero el ser humano no la entiende. El ser humano no la siente, pero está allí en el corazón y lo está destruyendo, lo está acabando y lo está llevando a la misma condenación eterna. Por eso se predica el evangelio, para decirle a la gente que tenga cuidado. Algunos dicen que Dios es el autor del pecado, que Él creó todas las cosas. No, el pecado no es obra de Dios. Eso es mentira. Dios no puede ser considerado el autor del pecado. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, dice Job en el capítulo 34, verso 10. Él es Dios santo, Isaías 6:3. En Él no hay ninguna injusticia, Deuteronomio 32:4. Dios no puede ser tentado por el mal, Santiago 1:13 al 15. Por la influencia de Satanás, el pecado está en el hombre. Dios ama al pecador, mas no al pecado. Dios ama al ser humano, pero no su conducta, no sus acciones. Dios odia eso. Por esto Dios ha provisto salvación y vida eterna para las personas. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es salvarlos a todos. Pero el ser humano no quiere, no se deja salvar. Una cosa es que alguien quiera amar, pero otra cosa es que el otro se deje amar. Dios nos ama, pero el hombre no se deja amar. Dios tiene misericordia, pero el hombre no se acoge a ella. Dios le ofrece salvación, pero el hombre la rechaza. Por lo tanto, el Señor dice en San Juan capítulo 3, verso 17, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, entonces va a ser condenado por cuanto rechaza la gracia de Dios. Ahora, para que amplifiquemos más este asunto de la naturaleza del pecado, vamos a hacer algunas comparaciones bíblicas. El pecado es comparable con la llaga, con la lepra llamada lepra, una enfermedad irreversible, incurable, una enfermedad que consume a la persona, lo mata lentamente, le destruye su cuerpo físicamente, lo desfigura. Poco a poco se le va deteriorando su piel, se le van cayendo partes de su cuerpo, parte de la nariz, de sus orejas, de los dedos de las manos, de los pies, lo desfigura, lo acaba y hiede terriblemente. Por eso Dios ordenó que los leprosos fueran del campamento, porque es algo terrible y pobrecita esta gente tiene que llevar esa enfermedad. Y Dios precisamente hace notar que esa enfermedad está en el hombre. Y dice el Señor en Isaías capítulo 1, verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Herida, hinchazón y podrida llaga.
no están vendadas ni suavizadas con aceite. ¿Quién pudiera ver al hombre con esa figura, con ese ser tan brillante, tan famoso, tan lleno de gloria, tan lleno de dinero, lleno de propiedades, pero saber que por dentro su corazón hiede y Dios lo rechaza por esa razón? Y no solamente el hombre brillante, el científico, el sabio, sino hasta el hombre más sencillo. Una persona que vive en la calle, uno lo ve y uno no quiere como encontrarse con él porque esa persona está llena de mugre y es de maluco y es de feo y uno no quiere pasar cerca de él. Ahora podemos nosotros imaginarnos cómo se sentirá Dios viendo al hombre en esas condiciones tan inmundas. Pero lo bonito de todo esto es que Dios mismo se manifiesta en carne y en esa vestidura de carne, en esa manifestación, se acercó a ese leproso inmundo llamado hombre para extenderle la mano y curarlo y darle una vida diferente. Eso es lo que Dios quiere darle a usted en esta noche, una vida nueva, una vida diferente. Dios manifestado en carne hizo lo que la ley no permitía. Hizo lo que los fariseos y escribas no hicieron, acercarse a un pecador. Los fariseos, los escribas andaban lejos y Jesús vino y se les acercó y se sentó con ellos a la mesa y comió con ellos. Y eso los llevó a la crítica y aún los sentenciaron a muerte. Pero eso fue lo que él hizo, acercarse a ese ser que totalmente desprotegido llamado hombre. Por otra parte, la persona que conoce, aquí para mirar otro poquito de lo que es el pecado, cuando una persona conoce la verdad, se bautiza y camina con el Señor, pero luego él se aparta, se descarría, entonces el Señor hace esta otra comparación. Dice, pero les ha acontecido lo que son lo que con verdad dice el proverbio. Y nótese cómo compara el pecado que dejó, cómo lo compara a Dios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ya eso con solo pensarlo produce un impacto negativo en la persona. Es algo ascoso, inmundo, que produce náuseas. Imagínense entonces cómo es el pecado en sí. Y saber que la persona que no se ha arrepentido lo lleva allí, que lo lleva adentro, está enfermo, está moribundo, va a perder su alma, va a perder todo. Y por eso él quiso dar su vida en la cruz del Calvario para que ninguno se pierda, sino que todos busquen refugio en Cristo. Cuando el pecador visualiza su estado miserable de pecado y se da cuenta del enorme peligro que corre si mueren en esa situación, entonces acude buscando a Cristo, buscando refugio. Por eso es que la predicación del Evangelio por el Espíritu es persuasiva. Cuando Él llega y nos descubre nuestro verdadero estado espiritual, nosotros nos vemos obligados acudir a Cristo, arrojarnos a los pies de Cristo para que Él tenga misericordia, porque vemos que la situación es muy delicada y que nos vamos a perder, que nos vamos a condenar. Yo recuerdo en mi tiempo predicando el Evangelio, yo he visto gente llegar llorando tremendamente a los pies de Cristo y rápido están diciendo, pastor, bautíceme por favor, desesperados. Porque si yo me muero así, yo no quiero perderme, bautíceme. Y me ha tocado bautizar personas, pero rápido, porque el desespero que les coge es aterrador. Porque, hermano, cuando hay un verdadero arrepentimiento, eso es muy lindo. Pero hay personas que no han pasado por allí y son personas que viven una vida religiosa, pero no una vida cristiana profunda,
que visualice la necesidad espiritual, que se enamore de Cristo, que se enamore de su palabra, que se ponga en el altar en sacrificio verdadero, en verdadera alabanza, en verdadera adoración, que sienta esa pasión por Cristo. Qué bueno que eso ocurra en esta noche en alguien que pueda elegir en esta hora al saber lo que le pasa. Estaba conversando con una señora o una hermana, ella estaba más bien por allá como apartada del Señor, y en Bogotá le dio el COVID y estuvo para morirse, y estando en esa condición ella pidió que oraran por ella y oramos por ella y el Señor la levantó, y me dio mucha alegría de verla como ella se reconcilió con el Señor, tomó la decisión una vez más de tomar la cruz para seguir al Señor. Qué bueno que usted en esta noche reflexionara. Si usted vive una vida mediocre, si usted no ha llevado o no ha llegado al verdadero arrepentimiento, qué bueno que en esta noche lo pudiera hacer. Si no se ha reconciliado, hágalo. Hágalo, hay un peligro físico por todas partes, pero mayor es el peligro espiritual. Yo le invito en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que estar cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tenemos un Dios maravilloso que quiere perdonar. No importa qué tan profundo hayas caído en el abismo, no importa cuántas cadenas tengas encima, no importa la profundidad del pozo a donde hayas caído, el Señor extiende su mano para sacarte, para liberarte, para sanar tu alma, para darte paz, para darte esperanza, para regalarte esta bendición de vida eterna. Qué bueno que en esta noche pudieras acudir a Cristo Jesús y hallar descanso para tu alma. ¿No quisieras hacerlo? Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús. Si te has apartado, reconcíliate con el Señor. Si estás andando o viviendo la vida cristiana a medias, endereza tus pasos. Es lo que dice el Señor. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Este es el momento de volver seriamente a la presencia de Dios. Yo quiero orar por alguien en esta hora. Yo sé que Dios hace su obra y esta palabra no se predica en vano. Dios quiere que tú hagas un sincero y verdadero arrepentimiento. Vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti. Padre amado y Señor nuestro, quiero darte gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque a través de ellas tú nos muestras la gravedad de la enfermedad que padece el ser humano, esa enfermedad que se llama pecado. Oh, mi Dios, que tú seas en esta hora redarguyendo la conciencia, penetrando hasta lo más profundo del alma, oh Padre bendito, para que haya un reconocimiento de tu grandeza, un reconocimiento de tu misericordia. Obra, Padre amado, en este momento. Si hay alguien, yo sé, Señor, alguien estará clamando a ti, buscando tu presencia. Recibe, Señor, a esa persona que te busca, esa persona que quiere reconciliarse contigo, esa persona que ha despertado, que volviendo en sí, mira tu mano extendida y se acoge a tu misericordia. Ayúdalos, Padre Santo. Yo te lo ruego, oh mi Dios, en el nombre santo de Cristo Jesús el Señor. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.